Digo su vida, su ministerio, porque ese es el ministerio más valioso. Amén. La Biblia dice, no tengo yo más gozo que el saber que mis hijos andan en la verdad. Y el mayor dolor para un padre o madre de familia es lo contrario. Pero ¿quién les va a encaminar en la verdad? Más allá de lo que el mundo piense, lo cierto es que en la palabra de Dios, Dios finca esa responsabilidad sobre padres y sobre el papá y la mamá. Y si el padre tiene que ir y traer el sustento para la casa, ¿quién mejor para criar a sus hijos que su propia madre? Así que benditas sean mujeres que tienen como alta prioridad eso. ¿Tenemos listo el video? Le pido que lo escuche, por favor, que lo vea y le ponga atención a la letra, más allá de que este varón Ricardo Rodríguez canta muy bonito, pero el mensaje de la canción es precioso respecto a nuestro tema. Escúchelo, por favor. La vida no se acaba, con el sol de la mañana volverás a sonreír. ¿Dónde dice la Biblia eso? Por la noche durará el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. Así que es consejos de una madre fiel y sabia, pero ella los tomó de la palabra de Dios. Y mire, es lo mismo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Dice, deseando verte, trayendo a la memoria, dice, para regocijarme. Segunda Timoteo 1:5. Se lo leo tal y como está escrito. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida, es decir, la fe genuina, la fe real, no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Leemos de su madre Eunice, que fue quien se hizo cargo de transmitirle la fe, que a su vez recibió de la abuela. Era de padre griego, Timoteo, así que probablemente él no era cristiano o era inconverso. Y no sabemos si después falleció, pero lo cierto es que la Biblia nos enseña muy claramente que la fe de Timoteo se la enseñó su madre desde pequeño. Porque Timoteo llegó a ser un joven pastor de iglesia a quien al apóstol Pablo escribió 2 cartas, mire, para enseñarle algunas cosas importantes y le animó como un padre espiritual. Pero mi punto aquí es, la fe de Timoteo la aprendió de su mamá, que estuvo allí presente. Y la mamá la aprendió de la abuela. Esa es la tremenda y grande influencia de madres piadosas que tienen como alta prioridad enseñar a los hijos en el camino de Dios. Nadie puede hacerlo mejor que usted, madre de familia. Así que insisto, honro a las madres que tienen esa prioridad como la más alta en su vida. Y queremos bendecirles en el nombre del Señor, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. A veces procuraba apagarse, a veces tenía el riesgo de apagarse, pero era avivado, pero la fe estaba ahí. Así que bendito sea Dios por este caso, pero mire, no es el único. Ahora, si yo le hablo de mujeres piadosas, mujeres extraordinarias en la Biblia, usted se va a recordar de algunas. ¿Puede mencionar algunas rapidísimo? Ana. ¿La qué? La mamá de Samuel. No. Madres. Mamás. Se acabó la lista. Jocabed, la madre de Moisés. Mire qué lección, y la tengo aquí en la lista, pero voy a reducir mucho del material que tengo aquí. Abigail. ¿Ok? Sara. Rebeca. Ruth. Esther. Y algunos nombres tan significativos en la Biblia. ¿Mande? Lea. ¿Ok? Raquel, mande. Por acá mencionaron a alguien. Pero le diré, hermano, hay esos nombres tan valiosos. Y por cierto, hablando de Esther, ¿quién crió a Esther? Su primo. Muchos piensan que era tío. Si pone atención cuando lea ahí de Mardoquea, eran primos. Ella quedó huérfana cuando muy pequeña.
Ahora, queda la duda si los primeritos años de la vida de ella, sus papás alcanzaron a enseñarle algo, pero el punto aquí es que Mardoqueo, cuando ella queda huérfana, se hace cargo de su crianza. Evidentemente él era mayor. Y la cosa interesante aquí, hermanos, en la vida de Esther es que llega a ser una futura reina. Llega a ser una reina. Y le pregunto a usted, ¿sabe si cuando Mardoqueo empezó a criarla, no dice la Biblia la edad, él sabía que estaba criando una futura reina? No, no era profeta, ni nada parecido. No veía el futuro, pero hizo bien su trabajo. Ahora le hago una segunda pregunta. ¿Sabe usted a quién está criando? ¿Sabe qué van a hacer los hijos en el futuro? No lo sabemos. Pero probablemente está criando líderes, hermano. Gente a quien Dios usará poderosamente. Y el factor que puede inclinar la balanza a favor o en contra de lo que van a llegar a ser nuestros hijos es la clase de crianza, de valores que sembramos en ellos. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Para nosotros el mandato es instruirlos, hacer nuestra labor y dejar que después Dios se encargue. La obra en el corazón solo Dios la puede hacer, pero nos toca a nosotros sembrar la semilla. El sembrador salió a sembrar y eso hacemos cada día, eso tenemos que hacer cada día en el corazón de nuestros hijos. Así que si Mardoqueo no sabía que estaba creando una futura reina, tampoco usted y yo sabemos qué clase de influencia tendrán nuestros hijos en este mundo y en esta época tan oscura donde les tocó vivir. Pero hermano, no pierda la esperanza y sigamos haciendo nuestra labor, aunque haya días oscuros, aunque haya pasajes en la vida donde la situación sea desalentadora, sigamos cumpliendo esa labor. Y mayormente, especialmente mamás que están criando a sus hijos pequeños o adolescentes, les animo en el nombre del Señor, no desmayen, sigan sembrando esa semilla. Que nunca digan, que nunca tengan que decir los hijos de adultos, nunca me dijeron, nunca me enseñaron. Esa es nuestra labor. Pero pretendo pasar por 2 o 3 casos de madres poco mencionadas cuando se habla de mujeres extraordinarias. Y permítame mencionar el nombre de Rispa. ¿Alguien sabe quién era Rispa? ¿Le suena el nombre? Era una madre de familia. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Vamos rápido allá, por favor. Segundo de Samuel, capítulo 21. Versículos 8 al 14. Le cuento la historia rapidísimo para ponerlo en contexto. Cuando el pueblo de Israel estuvo conquistando, empezó a conquistar la tierra prometida, arrasó los pueblos que se le oponían. Y hubo un pueblo en particular, los gabaonitas, que mintieron para no ser destruidos. Viajaron con ropas, cuando se presentaron ante los israelitas, las ropas eran harapos. Y llevaban pan mohoso. Y cuando ellos llegaron con los israelitas, dijeron, esta ropa era nueva cuando salimos de nuestra tierra. Y el pan era recién hecho. Venimos de una nación lejana. Y les suplicaron que hicieran pacto con ellos para no destruirlos. Y Josué y los ancianos hicieron un pacto con ellos para no destruirlos. Cuando se dieron cuenta que era mentira, ya era tarde. Habían comprometido su palabra. Y en represalia por su engaño, lo que hizo Josué y los líderes de Israel es que los hicieron leñadores y aguadores. Los convirtieron en una especie de tributarios. No tanto como esclavos, pero algo muy parecido. Pero para los gabaonitas eso fue bueno. Mejor leñador que muerto. Mejor aguador que difunto, ¿no? Así que les pareció justo. Así pasan los años y luego llega Saúl al trono, y Saúl, que conoce esta historia, está molesto con los gabaonitas y los mata a muchos de ellos. Así que él rompe el pacto y hay una maldición. Llega una maldición. Dice la Biblia, le dije, segundo de Samuel capítulo 21, que hubo hambre en la tierra. 21:1, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Así que David intenta arreglar el asunto y ellos pidieron a 7 de la descendencia de Saúl.
para ahorcarlos, dicen ahorcarlos delante de Jehová. Versículo 6, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y los dio. Pero mire, verso 7, perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Y note el corazón tan recto de David. David podría haber usado eso, hermanos, como pretexto para librarse de Mefiboset, porque le había regresado todas las tierras de su padre y lo tenía sentado a la mesa todos sus días, lo mantenía. Así que David podría haber tomado eso como excusa y decir, por causa de tu padre, de tu abuelo, esto sucedió, y entregado. Pero no lo hizo, lo libró, pero entregó a otros. Verso 8, tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, y los entregó, versículo 9, en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Mira el versículo 10, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco. Desde el principio de la siega, que era una tela de cilicio, era como los antiguos costales de Ixtle, era el equivalente a lo que hoy sería una malla sombra, que le proteja de los rayos del sol. ¿Y por qué lo hizo? La puso sobre ella desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Rispa. Los hijos ya están muertos. Y ella se pone ahí para evitar que los carroñeros hicieran su labor, las fieras o las aves. Está protegiendo el cadáver de los hijos. Como madre. Si ella hace esto por proteger el cuerpo de los hijos, ¿no es más valioso para nosotros hacer lo necesario para proteger su alma? Por supuesto que sí, hermano. Ella no tuvo opción cuando ahorcaron a sus hijos, pero tomó esa opción cuando se trató de proteger sus cuerpos. Y cuando David escuchó esto, hermano, la Biblia dice que tomó los cuerpos junto con los cuerpos de Jonatán y de Saúl y les dio sepultura. Y dice que tomó los huesos de los ahorcados. Es decir, cuando los quitó de ahí eran los puros huesos. No los devoraron las fieras ni las aves carroñeras, pero pasó mucho tiempo, todo el tiempo que Rispa estuvo cuidándolos. Y note que dice hasta que cayeron las lluvias. Es decir, cuando la maldición terminó, hermanos. Porque mire, dése cuenta de esto. ¿De qué vivían los judíos? ¿De qué vivía el pueblo de Israel? De la tierra, del fruto de la tierra. De ahí comían. Y si alguien dice, pero también tenían animales, ¿y de dónde comen los animales? Del fruto de la tierra. Así que la vida del pueblo de Israel dependía de las lluvias. Por eso la Biblia habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dependían de eso. Y hubo ocasiones donde por causa del pecado, como en los días de Elías, ¿se acuerda? Dios detuvo la lluvia. Porque Dios detuvo la lluvia en los tiempos de Elías, no por la petición de Elías. Eso fue idea de Dios. Solo le anunció a Elías lo que iba a suceder. Y aquí también 3 años consecutivos. Y David no sabía por qué. Y había una maldición por esta causa de haber roto el pacto y derramando sangre inocente por parte de Saúl. Así que cuando David arregló esto, dice al final del pasaje que finalmente Dios bendijo la tierra. Versículo 14, sepultaron los huesos de Saúl, verso 14, y de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Pero todo ese tiempo, ahí estuvo la mamá. ¿Cuál es la lección aquí? Porque parece que pasa desapercibido el personaje de Rispa. La lección es el tremendo amor de una madre, cuyo nombre solo aparece aquí, cuidando el cuerpo de los hijos. Si una madre es capaz de semejante sacrificio día y noche ahí, espantando los carroñeros, ¿cuánta mayor carga tiene que haber en nuestro corazón para cuidar el alma de nuestros hijos? Y benditas sean las madres de familia que tienen ese pendiente. Dios las bendiga.
Dios les bendiga, honre su vida y su ministerio. Es el caso de Rispa. Jocabed, madre de Moisés, dice que le vio niño hermoso, pero ¿cuál madre de familia tiene un hijo y no le ve como hermoso? Bueno, el otro día me encontré a alguien allá en Nuevo Laredo, dijo, pero era un padre de familia. Lo digo en defensa de las mamás, porque dice, sí, todas dicen que son bonitos sus hijos desde que nacen. No es cierto, nacen muy feos, dijo él. Nacen feos, incluso los míos. Ya después medio se componen, pero cuando nacen no es tan bonito. Bueno, cosa de de lo que él piensa. La esposa piensa diferente naturalmente, pero Jocabed le vio hermoso y le escondió. Pero a los 3 meses ya no tenía manera de esconderlo e ideó un plan, ¿lo recuerda? Y puso a su hija a cuidar el cesto, ¿no? Se me fue la palabra, donde puso a Moisés. Y entonces idearon la forma en que la princesa, ¿mande? De ahí el nombre, ¿verdad? Idearon la forma en que la princesa toma al niño y entonces llega María, la hermana de Moisés. ¿Quieres que busque quien te lo cuide? Y trae a la mamá. Así que realmente quien cría a Moisés fue su mamá. ¿Quién le cuenta a Moisés la historia de dónde viene Moisés? Aunque está bajo la tutela de la hija de Faraón, la Biblia dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Israel. ¿Quién siembra esa semilla en el corazón de Moisés? Su propia madre. Así que, pero mire, quiero llevarle a otra historia que es poco conocida en la Biblia, en la palabra de Dios. El caso de 2 mujeres. Estas mujeres vinieron a Salomón. Busque conmigo, Primero de Reyes, capítulo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 3, por favor. Versículo 16 al 20. Primero de Reyes 3, 16 al 20. No se dan los nombres de esas mujeres y es una historia inusual, pero tiene una enseñanza poderosa. ¿Lo encontró? Primero de Reyes 16 en adelante. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras, que eran... Les pregunto, iglesia, ¿a qué se dedicaban estas mujeres? Bueno, ustedes son demasiado decentes, ¿verdad?, para decir el nombre, pero era el oficio que tenían, eran 2 mujeres rameras. Y entonces era muy triste su vida. Y mire lo que pasa, pero vinieron al rey, se presentaron delante de él y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al 3er día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Note los detalles aquí. No sé si lo ha leído antes, supongo que muchos sí, pero quiero que note con atención algunos detalles en esta historia. Están las 2 juntas. ¿Por qué no viven con su pareja? Tienen un oficio que hace difícil que tuvieran una pareja, ¿verdad? Lo otro, ¿por qué viven juntas? Se ayudan. Probablemente entre las 2 pagan los gastos de la casa, porque no hay un hombre a cargo, no hay un varón a cargo. Hagamos preguntas difíciles. Bueno, aquí me surgen preguntas difíciles. ¿Puede esta mujer o ambas saber quién es el papá de su bebé? Difícil, ¿verdad? Complicado. Y aun si supiera quién es el papá, ¿puede el papá asumir esa responsabilidad de decir, ok, te embarazaste de mí, yo me hago responsable de ese niño? Difícil también. Así que en medio del oficio a que se dedicaban era una situación triste. Pero esta mujer, cuando se ve embarazada, podría haber decidido abortar, porque el aborto no es un mal del siglo XX, hermanos, o XXI. Ha sido durante toda la vida, durante siglos. Se libran de problemas, entre comillas, pero decide tenerlo. Y mire la disputa aquí, el versículo 18.
Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche, el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Ahora, aquí, se despierta durante la madrugada para dar de comer a su bebé y se da cuenta que está muerto. Pero espera hasta en la mañana. Y en la mañana, con la luz del sol, se da cuenta que no es su hijo. ¿Por qué se espera hasta la mañana? Cualquier madre de familia habría salido a buscar ayuda o a hacer algo. Pero otra vez, ¿por qué no se levanta de madrugada y busca a alguien? Por la misma respuesta, ¿a quién? Con el tipo de vida que lleva. Y otra vez, si acaso viviera el padre, si acaso ella supiera a quién, asumirá él la responsabilidad. No tiene a quién acudir. Así que espera, pero en la mañana se da cuenta que no es su hijo. Entonces vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz, versículo 22. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, Señor mío, dad a este el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. 2 o 3 cosas importantes aquí. Mire, piense fríamente por un momento. Esta mujer tiene un hijo y está batallando, por eso no vive sola, vive con alguien más, probablemente ayudándose con los gastos. No tiene un esposo que se haga cargo de salir en situaciones delicadas como estas. Así que aquí muere este niño y ella se da cuenta que no es suyo, pero la otra dice que es suyo. Si ella quisiera, podría haberse librado en ese momento de esa carga, ¿no? Ya la otra lo tomó, muy bien, que se preserve la vida, porque es algo un poquito parecido al asunto de Jocabed. Jocabed dijo, me van a matar a mi niño, porque era el edicto de Faraón, ¿verdad? Mejor que lo tome otra mujer, en este caso la princesa, pero que viva. Así que esta mujer, con esa carga, entre comillas, si ella no tuviera ese único y distintivo amor de madre, podría ahí haberse lavado las manos, porque hermanos, hablo a las madres de familia. ¿Cuánto dura la preocupación por un hijo? O el atenderle. Todos los días comen. Todos los días, cuando son bebés, hay que atenderlos. La vida de una mujer, de un hombre también, pero ahora estamos hablando de las damas, de las madres de familia. La vida de una madre de familia, el día que ella tiene un bebé, cambia. ¿Sí o no? Por completo. Ya no duerme noches completas. Ya no. Hay que darle de comer al bebé. Hay que cambiarlo cuando se ensucia, porque también los de hace siglos se ensuciaban. Digo, por si es necesario aclararlo. Y luego van creciendo y se enferman. Les pregunto, madres de familia, ¿a cuántos les ha tocado velar junto a la cama del niño alguna noche o algunas noches porque está batallando con la temperatura y alguna infección? ¿Les ha tocado? También padres de familia. Y es la crianza de los hijos. Así que ahí tiene ella la ocasión, la manera de librarse. Bien, ella dice que es suyo, pues que sea suyo entonces, que lo cuide y que él viva. Pero ella no hace eso.
Y la Biblia dice que estaba tan insistente y no se dio hasta que el rey dijo, pártanlo por la mitad y den la mitad a cada una. Y entonces sus entrañas se conmovieron, sus entrañas de madre. Mire este cuadro, no sé cómo explicarlo, no hay una palabra para eso. Dedicándose a lo que se dedica, viviendo el estilo de vida que vive, pero ama a su hijo, lo ama. Y si alguien con ese tipo de problemas en su estilo de vida y en su carácter es capaz de amar a sus hijos, ¿cuánto más el resto de madres de familia? Y cuánto más una madre de familia que tiene temor de Dios en su corazón. Pero hay lecciones valiosas como estas por toda la Escritura, por toda la Biblia, por toda la palabra de Dios. Quiero que considere conmigo el caso de María, madre de Jesús. Porque cuando nació Jesús, un poco desde antes, cuando ella es anunciada por el ángel que va a ser madre de familia en el libro de Mateo y también en el libro de Lucas, que va a tener un hijo, la noticia es fuerte para ella, porque ella es virgen, no se ha casado, no vive con su marido, con quien está desposada, no viven juntos, y el ángel le anuncia que está embarazada. Así que la tremenda sensación es, ¿cómo le va a decir esto a José? Y usted sabe la pena que había para las mujeres en los tiempos bíblicos, para una mujer embarazada que todavía no vive con su marido. La pena era la muerte. Por eso las palabras de ella, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, son palabras de una mujer de fe. Pero ella naturalmente tiene esa carga en su corazón y en esos días que está embarazada, ella viaja para visitar a su prima, Elizabeth. Y Elizabeth también está embarazada de Juan el Bautista. Pero ella llega y Elizabeth la recibe con mucho gozo. Y Elizabeth la cobija. Y pasan unos días juntas. Pero cuando Elizabeth la ve y el bebé de Elizabeth salta de gozo en su corazón, habla de la bienaventuranza de María. ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Y le llaman bienaventurada a María. Ahora yo le pregunto a usted, ¿es María bienaventurada? Sí lo es. Es la madre del Señor. Es la mujer que Dios escogió. Y naturalmente una mujer virtuosa, como dice el libro de Proverbios. Dios no iba a elegir cualquier persona para ser la madre del Señor. Así que es una mujer bienaventurada. Pero, cumplidos los 8 días, dice el libro de Lucas capítulo 2, ellas van a presentarle al templo, como está escrito en la ley de Moisés, a los 8 días. Quiero que vea conmigo el pasaje porque se presenta un hombre llamado Simeón. Y él da una profecía, la profecía de Simeón. Vaya conmigo a Lucas capítulo 2. Y María escuchó estas palabras y las guardó en su corazón, porque se cumplieron. Lucas capítulo 2. Y hay una lección que hemos de aprender también de ahí. Versículo 21. Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas a 2 palominos. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Subraya esa frase es tan poderosa, hermano. Movido por el Espíritu, vino al templo. Míreme acá, hermano, es como él recibió esta revelación de parte de Dios, que no vería muerte antes que viese al ungido, al Mesías, al prometido Rey de Israel. Y es como si esa mañana está Simeón en su casa y oye la voz del Espíritu Santo. Este es el día. Este es el día. Y movido por el Espíritu va al templo. Es lo que dice el texto. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Y antes de seguir leyendo, ¿por qué le digo esto? Escuchen, madres de familia.
Escuchen, padres de familia. Sé que tienen oraciones a favor de sus hijos. Yo tengo oraciones a favor de mis hijos, de cada uno de ellos. Y cada día suplico por ellos. Y suplico que los guarde del mal. Y suplico que Él cumpla su propósito en ellos, el propósito que Él tenía cuando les dio vida. Y suplico que mi esposa y yo tengamos la sabiduría de parte de Dios para colaborar en el cumplimiento de ese propósito. Y que nos guarde del mal. Como dice la Biblia, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y quiero confiar en esa promesa de Dios. Qué maravilloso será que un día usted, cualquiera de ustedes, pueda, si esa es la plegaria de su corazón cada día, pueda oír la voz del Espíritu de Dios. Este es el día. Este es el día que yo voy a contestar tu petición. Eso es lo que sintió Simeón aquel día. Y entonces vino al templo. Mire, él no era el sumo sacerdote. No era el sacerdote a quien le traían para presentarlo. Él era un anciano de Israel, un hombre piadoso. Pero él llega y toma al niño en sus brazos, verso 28. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo de Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre María, es aquí donde quería llegar: he aquí, este será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y aquí está: y una espada traspasará tu misma alma. ¿De qué habla? ¿Mande? De su muerte en la cruz. ¿Es bienaventurada María? Sí lo es, pero una espada traspasará tu alma. Y ella lo entendió cuando estaba al pie de la cruz. Una espada traspasará tu alma. Ahora, quiero decirle algo, hermana. María fue llamada bienaventurada, pero eso no evitó el dolor, porque el dolor va en el paquete. Así que les digo algo a ustedes, madres de familia: son bienaventuradas. La Biblia dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Y póngale atención a eso: herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué es una herencia? Hago un paréntesis ahí, mande. Es algo que se recibe, pero ¿se recibe de quién? De alguien que te hereda. Es decir, el que hereda tenía eso antes de heredarlo a otros. ¿Sí o no? Tú no heredas lo que no tienes. Así que cuando la Biblia dice herencia de Jehová son los hijos, lo que Dios está diciendo: son míos y yo te los doy. Te los doy como herencia. Son de Él antes que nuestros, hermanos. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Y no solo es bienaventurado el hombre, pero también la madre. Bienaventurados. Usted es bienaventurada, madre de familia, por los hijos que Dios le dio. Pero esa bienaventuranza no excluye el dolor por el que a veces pasamos. Tenemos que entenderlo. Sin embargo, la parte conclusiva aquí es que la misma María que estuvo en la cruz del Calvario y la espada traspasó su alma, ella también lo vio resucitado. Lo vio resucitado de los muertos y lo vio ascender al cielo triunfante, bendito sea su nombre. Así que al final la bienaventuranza se cumplió. ¿Cómo dice la Escritura? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y de paz, para daros el fin que esperáis. Así que, hermano, no voy a avanzar más, aunque tengo mucho material aquí, por razón del tiempo y porque sé que las damas están cansadas de ayer. Pero el mensaje es que Dios cumplirá su propósito y que eso no quita la bienaventuranza. Y honrar la labor de amor, el trabajo de amor que hacen escogiendo criar a los hijos. Algunas de ustedes, como mi esposa,
dejando de lado la profesión, lo que podía haber sido, porque cuando hablamos de matrimonio ya había terminado el Cebetis, pero yo estaba solo en León, así que yo le dije, puedes elegir seguir tu camino y tu vocación, la carrera que sueñas, porque habíamos hablado de eso y ella tenía sueños, puedes elegirlo o puedes seguirme. Y decidió seguirme y bendigo al Señor por ello. Pero yo sabía los sueños que ella tenía y a los que renunció. El otro día, todavía esta semana, tuvimos que ir al banco para hacer un trámite. Y nos atendió una ejecutiva, elegante, ella bien vestida, en quien mi esposa confía mucho porque le ha atendido en varios trámites al paso del tiempo. Y nos atendió y todo eso, tiene su oficina bonita y todo ello. Y entonces al final, cuando terminamos de ahí, ella se acordó, esos eran los sueños que yo tenía, de ser alguien así. Y le pregunto, ¿te pesa? ¿Te duele? Bien, no como un reclamo, pero ¿te duele eso? No me duele porque lo recuerdo, pero sé que elegí lo mejor, servir al Señor y criar a los hijos. Así que, madres de familia, en este mundo se valora mucho ese estilo de imagen de la mamá exitosa, en la oficina con su carro, su buen carro, ejecutiva, bien vestida y todo ello. Eso es lo que se valora. Pero en la palabra de Dios, hermanos, lo que tiene más valor es la crianza de los hijos. La labor de madre que entiende que eso es más importante es bíblica y tiene el visto bueno de Dios, tiene el respaldo y la bendición de Dios. Y yo quiero finalmente decirles, les honramos por ello, madres de familia. Lo que ustedes hicieron, lo que han hecho y lo que todavía seguirán haciendo, no es poca cosa. Delante de Dios, que es la opinión que importa, esa es una labor tremendamente valiosa. Dios dice en el libro de Daniel, los que enseñan la justicia a la multitud serán como estrellas que brillan a perpetua eternidad. Así que si enseñar la justicia a la multitud trae un galardón eterno, criar hijos, hombres y mujeres, para que sirvan al Señor, eso es igualmente valioso. Así que benditas sean por ello. Dios les bendiga, Dios les recompense abundantemente aquí y en la eternidad, porque así será. ¿Quieren ponerse de pie, mamás? Por favor. Pido a las mamás que se pongan de pie, todas ustedes. La Biblia dice, el corazón de su marido está en ella confiado, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Hijos, esto va para ustedes. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Aprendan a dar gracias a sus mamás. Cada vez que ella les sirve el plato, que les prepara la comida, denle gracias a su mamá. Y no solo de palabras, pero de hechos. Acomídanse a ayudarles porque la mamá se acaba y no tiene reemplazo. Pero hermanas, Dios les bendiga. Permítame orar por ustedes. Y padres de familia, esposos, igualmente, ore conmigo. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde por estas madres de familia y algunas que no están, pero cada madre de familia en la iglesia, Señor, bendícelas grandemente porque escogieron la mejor parte, lo que tú dices que es más importante, Señor, y esta parte no les será quitada. Bendice el fruto de su labor, bendice a sus hijos, la semilla que ellas han sembrado en el corazón de los hijos día tras día por muchos años. Y a las madres que tienen hijos pequeños, Señor, que ellas puedan saber que tienen tu aprobación, que de parte tuya tienen tu respaldo, Señor, y bendíceles grandemente. Hoy te damos gracias por cada madre de familia y te damos gracias por quienes ya no tenemos una mamá, pero influyó para ser lo que somos hoy. Gracias por ellas, Señor. Gracias por ellas. Te bendecimos por este regalo tan valioso, tan extremadamente valioso. Muchas gracias por ellas, Señor. Bendíceles doble y triplemente hoy. En el nombre precioso de Jesús. Amén.